todos y pues qué placer estar aquí en este foro. Que he escuchado tanto a través del hilo. El surgió porque un día estaban a saber qué es y le dije Juan Luis Pérez, dije, este nombre me suena conocido, Juan Luis no es el de Atarraya, me dice Liliana, claro que sí. Le digo, ¿y cómo no lo han lanzado al estrellato cordobés a través de las charlas? Y le dije, tienen que hacer algo. Entonces, pues así fue que surgió este evento de hoy. La idea, como dice Jairo, es charlar con Juan Luis, charlar con Daniel y charlar con Tony durante una hora, que cuenten un poco quiénes son ellos, cómo se conocieron, cómo decidieron emprender juntos, en qué están, que están en algo muy grande y esto es algo bien importante para resaltar, cómo ven el futuro, cuáles son las enseñanzas y después tengamos más o menos una hora de charla con ellos y después media hora para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran hacer. Entonces, pues un espacio muy de conversación y básicamente voy a empezar leyendo simplemente una breve descripción de Juan Luis, Daniel y Tony y después paso a hacer las preguntas. Juan Luis Pérez Escobar es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho de los Negocios, fundó la firma Luis Consulting Group, es miembro fundador de Atarraya, como ya les conté, y cofundador y CEO de Emilio, que ahora nos van a profundizar. Monteriano. Daniel José Gómez, economista de la Universidad Javeriana, con maestría en Big Data, ha trabajado en startups en Europa y a su regreso a Colombia fundó Blackfish, que es una compañía de desarrollo de software. Es cofundador y CTO de Emilio, Monteriano también. Y Tony Riera es administrador de empresas del ESADE Business School, se desempeñó como consultor de Boston Consulting Group, gerente de Uber en Colombia y de una fintech que se llama Samap. Cofundador y CEO de Emilio y es español. Entonces aquí tenemos una maravillosa combinación Córdoba-España, de la cual han surgido cosas fabulosas. Entonces, empecemos esta conversación un poquito, Juan Luis, Daniel y Tony, si nos quieren contar un poquito más de ustedes a nivel personal, de cada uno de ustedes a nivel personal, después pasamos vida en Montería, vida en España y después de cómo se conocieron. Si quieres, empecemos, Daniel, contigo. Cuéntanos un poquito más de ti. Vale, Juan, muchísimas gracias, ¿verdad? Por la introducción, por el espacio. Bueno, les cuento un poco. Yo soy monteriano, eh, hijo de Adolfo Gómez y Viña Celis. Son personas que, bueno, no son de Montería, pero ya llevan muchísimos años en la ciudad. Unos pues, deben ser amigos o lo conocen. Y bueno, toda mi vida la desarrollé en Montería. Estoy en el Colegio Británico y ahí es donde conozco también a Juan, somos amigos desde niños, estudiamos y nos graduamos juntos en el colegio y bueno, tuve la oportunidad de vivir en Bogotá, de tener experiencias en el extranjero, viví en Alemania, viví en Francia, Estados Unidos y Holanda, y bueno, eso me ha ayudado también a tener una mentalidad un poco más internacional, pero tratando de solucionar problemas locales, porque eso ha sido siempre lo que me ha motivado del privilegio o desde la posibilidad de poder tener esas experiencias, cómo puedo también traerlas a problemas ya más locales y por eso también decido montar la empresa en Montería. Cuando me vengo de Holanda, tuve digamos, esa decisión donde decía, bueno, me mudo a Bogotá, donde de pronto va a haber tema más de relaciones, o me mudo a Medellín, donde pues, está tratando de posicionar como el Silicon Valley de Latinoamérica, o devuelvo a Montería. Bueno, por temas de practicidad lo hice en Montería y también porque encontré mucho talento en la región. Eh, Creo que pues, no extenderme mucho en el tema de Montería o el tema de Córdoba, pero bueno, la Fundación C también habla de temas económicos en la región y me parecía también interesante poder diferenciar que no todo era temas de agricultura, de ganadería o
pronto de proyectos políticos, sino también que hay mucho talento local y hay muchas personas estudiando todo este tema de tecnología y de inclusión tecnológica. Y los programadores que están saliendo de Montería son muy buenos. Lo que podría decir que ahora mismo más del 60% de los desarrolladores que tenemos en el equipo son de Montería o cercanos a la ciudad. Y eso, pues a mí personalmente me lleva mucho orgullo poder abanderar la ciudad y tener un equipo de desarrolladores que están teniendo ya también impacto internacional, que ya pueden decir que pertenecen a una empresa eh, que pertenece con el sello Y Combinator. Y Daniel, eso te voy para a mí es parar muy ahí orgullo. para no dañar el flujo y la sorpresa de Emilio y que nos cuente el impacto en Montería, Dale, pero permitamos que hagamos que Tony se dale, presente y así los conocemos a los dale, tres. dale. Bueno, Súper. Bueno, gracias Juan Fernando. No, yo seré breve. Soy de origen español, de Barcelona. Sin embargo, ya llevo 8 años viviendo en Latinoamérica, casi siempre en Colombia, también una pequeña etapa en México cuando era consultor de Boston Consulting Group. Después de eso, pues como tú dijiste, trabajé en tecnología, primero en Uber y después en una fintech alemana, siempre basado en Bogotá. Y bueno, de ahí conocí también a Juan a nivel personal, nada más llegar a Colombia, unos meses después, pues nos conocimos en Bogotá, nos hicimos amigos muy rápidos, siempre hemos sido amigos desde hace 7, 8 años. Y bueno, hace un año pues salimos con esta idea de cómo ayudar, ahora entraremos en ese detalle que tú decías, Juan Fernando, pero de cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas a mejorar sus finanzas y bueno, pues tuvimos un par de ideas que iteramos y finalmente llegamos a Emilio y bueno, pues para mí también mucha felicidad, pues también como fundador extranjero, pero viviendo en Colombia desde hace 8 años, pues estar contribuyendo un poquito al ecosistema. Bien, gracias, Tony. Juan, preséntate y profundiza un poquito en el cómo te conociste con Tony, cómo se desarrolló esa amistad y cómo después se unieron los tres. Ok, ok, bueno, no. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que están aquí. Pues yo soy Juan Luis Pérez, monteriano también, siempre muy arraigado a Montería. eh, Abogado de profesión, sin embargo, desde pequeño, pues los que me conocen en Montería saben que toda la vida he estado muy enfocado en el emprendimiento desde chiquitico, por ejemplo, saliendo del británico de clases, daba clases de inglés, entonces siempre he tenido muy, digamos, esa vena curiosa de tomar nuevos retos y sin duda alguna este ha sido un reto, un cambio de vida para mí porque ha supuesto un cambio de 360 grados de una vida de saco y corbata como abogado en Bogotá a pasar ahora a andar en hoodie. eh, es un cambio que es importante y que me ha parecido muy chévere. Y bueno, con Tony, tuvo él, ya aquí lo digo con más detalle, una novia barranquillera, amiga en común, y por esa novia barranquillera ahí profundizamos la amistad con el tiempo y en el momento adecuado pues nos juntamos para empezar todo esto, Emilio. Bien, y bueno, cuéntenos entonces cómo fue esa unión, cómo fue a pasar de hablar de la novia barranquillera a pensar en un emprendimiento, en una idea, cómo se juntaron, cómo fue la génesis de esa unión. Ok, pues con Tony yo lo venía asesorando en SOMAP en temas regulatorios y Daniel es mi mejor amigo del colegio y con Tony estábamos en Madrid tomándonos una cerveza en un sitio que se llama El Castizo en la calle Velasco y en ese momento Tony me dijo, mira qué interesante si podemos hacer esto, a mí me sonó la idea y le dije, espérate que yo tengo un amigo que desarrolla software porque ninguno de los dos es técnico, teníamos que buscar a alguien que supiese elaborar un software, una aplicación, una plataforma, y ahí llamé a Daniel, le gustó y te podría decir que desde el día siguiente empezamos a trabajar. Y Tony, ¿qué es hacer esto? ¿Qué es lo que Juan Luis dijo que tú le dijiste? Sería interesante si pudiéramos hacer esto. ¿Qué era lo que tú tenías en mente? ¿Qué era el problema Súper. que sentías que tenían las empresas y por qué se te ocurrió que tú lo podías, junto con un equipo de colombianos, resolver?
No, pues mira, la fintech donde yo trabajaba, que es una fintech alemana, una fintech gigante que se llama SumUp, que tiene una valoración pues multimillonaria en Europa, trabaja mucho con pequeña y mediana empresa en soluciones de pago en punto de venta, pues vende datáfonos, vende sistemas de pago en el punto de venta para restaurantes, tienditas, etcétera. Y yo llevaba 3 años trabajando con ellos en Latinoamérica y hablando con muchas personas dentro de la industria y vi bueno, que la pequeña, mediana empresa latinoamericana pues todavía le falta mucha sofisticación en herramientas sencillas, porque no estoy hablando de una sofisticación muy compleja, sino en herramientas sencillas que les permitan mejorar bueno, su día a día operacional y financiero. Arrancamos pensando mucho, para ser honesto acá también, en una solución de crédito, de cómo financiar transacciones entre empresas. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta que no era el punto de entrada más adecuado. Buscamos rápidamente qué otros aspectos podíamos automatizar dentro de ese ecosistema de tesorería y financiero de la pequeña y mediana empresa latinoamericana y de ahí dijimos que, bueno, la automatización de los pagos y la gestión de esos pagos también administrativa, es decir, la reconciliación, era muy manual en Latinoamérica, ¿no? Pues imagínate una empresa que le paga a otra o una empresa que le cobra a otra, todavía se usa mucho efectivo, todavía se usa mucha transferencia bancaria, pero transferencia bancaria libre, sin identificar, sin una forma de poder darle seguimiento. Y dijimos, bueno, ¿qué tal si logramos unir las dos piezas, que es básicamente los bancos y los sistemas de pagos interbancarios, por un lado, con la reconciliación de esas transacciones y poder darle un seguimiento? Y nos dimos cuenta que ahí había mucho valor, es decir, poder básicamente pagar de forma automatizada, más importante inclusive que pagar, cobrar, automatizar los cobros, de forma que tú le mandes a tus clientes un link, te abra una plataforma muy sencilla de usar, selecciones tu banco y en un solo clic te haga el pago, sin necesidad de pasar por PSE, sin necesidad de dar ese pago en efectivo, sin necesidad de entrar en la sucursal virtual a efectuar el pago, generaba mucho valor para ambas puntas, para el que paga y para el que cobra. Y ahí arrancamos justamente con esa solución que estamos ahora mismo desarrollando, una solución de pagos empresariales muy sencilla de utilizar, por eso digo que son herramientas muy sencillas, no estamos hablando acá de nada súper sofisticado, pero que aportan muchísimo valor desde el punto de vista de la automatización del pago y de la reconciliación de esas cuentas. Por tanto, así es la solución. Hemos dado pues ciertos cambios hasta llegar a lo que queremos ahora mismo ejecutar y que consideramos que estamos generando muchísimo valor. Y lo interesante ha sido que nos han apoyado muchísimo los bancos en Colombia. Tenemos alianza ya con Bancolombia firmada, con Davivienda y Grupo Aval también a punto de desarrollar esa integración. Es decir, los bancos se han dado cuenta del valor de lo que queremos desarrollar y enseguida no solamente hemos logrado la integración, sino el apoyo institucional para poder ejecutar esa herramienta que estamos llevando al mercado. Bien, entonces, Milio, como es el nombre de la empresa, se enfoca en automatizar pagos business to business y en hacer la reconciliación. Pero un poquito quería Daniel y Juan Luis que me dijeran cómo salta uno de ser un abogado o de trabajar en software a decir yo quiero solucionar este problema porque quiero ponerme el sombrero de emprendedor, quiero asumir el riesgo y quiero cambiar el saco y la corbata, como decía Juan Luis, por un hoodie y quiero salir a comerme el mundo solucionando este problema. ¿Por qué pensaron que esta era una opción viable para ustedes y no seguir, digamos, cada uno haciendo lo que estaba haciendo? Ok, pues yo en mi caso, si te soy honesto, mi mayor punto de, digamos, de confianza de poder lanzarme al agua y cambiar de vida de esta manera, no era solamente la idea, sino era el equipo. Es con quienes voy a afrontar. O sea, si le hubiesen preguntado a Juan Luis Pérez si esto solo lo hacía, la respuesta hubiese sido no, y creo que hubiese estado muy bien porque emprender en esto es algo primero muy complejo, muy estresante y de demasiada dedicación, donde definitivamente en esta industria en la que estamos de tecnología o de capital de riesgo, son muchas cosas que hay que orquestar al tiempo y sin un buen equipo que te permita ejecutar eso y con el que tengas una buena empatía, no lo vas a poder hacer.
Y sí me costó mucho porque era un poco salir de mi situación cómoda como socio de firma, como ya con un estatus o un número de clientes importantes, pero me llamó más la atención el reto, la verdad, me pareció una decisión que me iba a enseñar como lo está haciendo y que me iba a hacer crecer en lo profesional y como persona, y ahí fue cuando lo decidí. Inclusive fue difícil al interior, te confieso, Juan Fernando, de mi familia el aceptar ese paso, pero bueno, finalmente todos también entendieron de lo que estaba y me apoyaron. Bien, y Daniel, ¿cómo fue tu salto? Ya habías hecho algo, pero ahora dijiste, quiero Claro, con este equipo. claro, mi salto fue un poco más natural. Ya yo vengo con el tema de tecnología desde hace varios años. Em, Creo que lo que más me motivó primero fue el problema que queríamos resolver. Yo venía trabajando ya con productos a pedido, trabajando con un POS para restaurantes y notaba que efectivamente el tema de cómo se pueden pagar las empresas entre sí es un problema grande. Creo que la misión inicial, como Tony decía, iniciamos con un producto más enfocado a crédito, pero la misión inicial siempre ha sido cómo logramos facilitar ese pago. Entonces el reto era interesante y sobre todo lo que más me motivó fuera del equipo, como dice Juan, al final eso fue uno de los factores más determinantes, también es la posibilidad de escalar el producto, o sea, que la solución sea global. Em, Muchas de las soluciones que trabajé en el pasado eran soluciones un poco más locales, requería de pronto un trabajo muy de calle, muy de ir uno a uno y tratar de dar soluciones un poco más granulares. Acá la solución que apuntamos tener es una solución que pueda ser plug and play y que hoy estamos solucionando en Colombia, mañana estamos en México, pasado en Brasil. Entonces, cuando ya tienes la posibilidad de resolver un problema global, el reto es distinto y obviamente la motivación también lo es. Bien. Bueno, entonces, hablemos ahora de los primeros momentos de Emilio, cómo fueron, y después nos enfocamos en lo que vieron en Y Combinator, en el proceso de aplicar, cómo llegar allá. Hacemos ya una pequeña introducción a Y Combinator, pero cuéntenme esos primeros momentos de Emilio, digamos, a nivel local. Ok, perfecto. Pues nada, empezamos lo que llaman bootstrapping y es todos poniendo fondos de cada uno, de sus ahorros, de sus salarios, contratando equipos de desarrolladores. Lo que decía Daniel, la mayoría de nuestros desarrolladores están en Montería. Hemos encontrado un talento enorme. Ahí quisiera decir, si ustedes supieran la cantidad de desarrolladores que hay en Lorica, es impresionante, pero en Lorica hoy en día pueden haber unos 50 o 60 desarrolladores trabajando para compañías colombianas y a nivel mundial. Entonces son cosas que uno ¿Cómo va los buscaron, Juan encontrando, Luis? ¿Qué empezamos. hicieron? ¿Fueron allá, hablaron con la universidad? ¿Cómo encontraron ese talento en Lorica y en Montería? Hemos tenido la fortuna de que Daniel, de hecho Daniel todavía vive en Montería, o sea, su esposa y su hija viven en Montería. Entonces Dani había desarrollado su estudio de desarrollo de software allá y ya conocía a los que estaban en el ecosistema y hemos ido nutriendo nuestra plantilla de ahí. Empezamos trabajando, pero lo primero que hicimos fue, yo como abogado, elaboré un documento donde nos pusimos unas metas y dijimos, si logramos estas metas, si logramos lanzar este producto y logramos hacer este levantamiento de capital, todos nos obligamos a renunciar a nuestros trabajos. Entonces ese acuerdo lo firmamos en marzo del año pasado, hace un año, y yo di el salto de mi firma a esto en octubre del año pasado, pero desde el día uno teníamos muy claros cuáles eran los compromisos. O sea, puede sonar, aquí pues lógicamente íbamos haciendo cosas a medio tiempo, pero desde el día uno teníamos claro el compromiso y lo habíamos dejado por escrito de que los tres debíamos renunciar porque sabíamos, Juan Fernando, que este tipo de iniciativas o emprendimientos, si no estás tiempo completo, no funcionan. O sea, a diferencia de cualquier otra cosa que tengas, de cualquier negocio adicional, en esto, si no estás tiempo completo, es imposible que pueda funcionar. Bien, entonces talento monteriano, empezaron a trabajar, se lanzaron los tres. Al principio, como dices, bootstrapping, es decir, con los recursos propios y normalmente también los americanos tienen un término para esos primeros recursos que es family, friends and fools, familia, amigos
e imbéciles que creen en uno o idiotas que creen en uno, no sé cuál es la traducción perfecta de Ajá. fools, pero pues seguramente por ahí llegaron algunos recursos y voy a introducir, digamos, este momento que está viendo Emilio, que es bien importante por muchas razones. Juan Luis, Daniel y Tony están en este momento en Silicon Valley trabajando con una aceleradora que se llama Y Combinator, Y de la letra Y. Y Combinator es la aceleradora, diría yo, de mejor reputación en el mundo. Desde el 2005 ha trabajado con 30,000, ha acelerado 30,000 compañías y ha trabajado con unos 6,000 emprendedores. Y lo más interesante de Y Combinator es que cada 6 meses más o menos 10,000 compañías aplican y solo aceptan entre el 1,5% y el 2% de las aplicaciones. Así que lo que han logrado Juan, Daniel y Tony simplemente estar en Y Combinator ya es un grandísimo, grandísimo logro. Es un programa supremamente riguroso y ahora nos van a contar. Y un poco de los resultados de Y Combinator es estas compañías que desde el 2005 han pasado por ahí, ya tienen en su portafolio 110 compañías que están valorizadas en más de 100 millones de dólares y más de 25 compañías valorizadas en más de 1 billón de dólares. Y me atrevo a afirmar, y esto no lo sé con certeza, pero me atrevo a afirmar que la gran mayoría de estas empresas podrían decir que su paso por Y Combinator fue realmente lo que les cambió la trayectoria y lo que les lanzó a la posibilidad de levantar más capital y tener un crecimiento. Algunas compañías que han pasado por ahí, Rappi colombiana, Instacart, que es un Rappi americano, y OpenSea, que es como el marketplace más importante de lo que ahora se llaman NFTs o se llama non-fungible, no me acuerdo la T qué quiere decir, pero digamos este arte y estas objetos que se hacen con el Bitcoin, con blockchain, perdón. OpenSea es el marketplace más importante para eso. Y así han pasado, pues como les dije, más de 110 compañías que ya están valoradas en 100 millones de pesos. Entonces mi primera pregunta para Tony es, ¿por qué se atrevieron a lanzarse en un proceso tan riguroso, tan difícil de entrar y qué los motivó a decir, pues lo podemos hacer? Bueno, una muy buena pregunta. Para nosotros es una gran responsabilidad y reto al mismo tiempo estar en esta aceleradora. Y bueno, nosotros siempre tuvimos una visión global, es decir, no tuvimos una visión de crear algo pues pequeñito y que ayudase pues nada, o que tuviese un componente muy local, sino realmente llegar a millones de empresas, a millones de clientes, etcétera. Y vimos que justamente Y Combinator es, como tú decías, la aceleradora más reputada para este tipo de compañías y las que y de hecho hemos comprobado justamente esto. Nosotros, a pesar de que teníamos una visión global, todavía nos dimos cuenta que nuestro producto, nos estamos dando cuenta en este momento, sigue teniendo alguna visión bastante más local de lo que pensábamos y nos están ayudando muchísimo a ampliar y a pesar de ser emprendedores colombianos o latinos, pensar en el mundo como mercado. Y esto creo que es un gran aprendizaje y que le trasladaría a cualquier otro emprendedor latino, inclusive español, porque nosotros los españoles también solemos pensar bastante en España como mercado, que la gente en Estados Unidos piensa en grande, piensa en el mundo y es por eso que existe mucha mayor concentración de empresas gigantes en Estados Unidos versus otros mercados. Pero bueno, a tu pregunta, nos dimos cuenta que si había un lugar donde para poder tener ese impacto global era justamente Y Combinator y así esa hipótesis que teníamos se ha probado totalmente cierta. Es decir, nos ha cambiado la concepción, nos ha cambiado la forma de pensar y realmente no solamente decir, oye, ¿cómo podemos ayudar a 50 empresas en Bogotá? Sino pensar a cómo podemos ayudar a 50 millones de empresas en el mundo. Y esa mentalidad tan grande solo te la dan lugares como Y Combinator. Entonces, justamente quisimos ir ahí por eso y nos hemos dado cuenta que la decisión fue muy acertada. Y Daniel, ¿cómo es esto de llegar a Silicon Valley a un programa tan selectivo con unos fundadores
que son íconos, digamos, en este mundo del capital de riesgo, y ahora hablamos del mundo del capital de riesgo, Juan Luis, pero ¿cómo es llegar a Silicon Valley? Y cuéntanos un poquito cómo es la experiencia de un día normal, entre comillas, un día normal de trabajo en Y Combinator y con los otros emprendedores. Bueno, la verdad es que, como decía Tony, cambia la vida. Pues ya yo que estaba en el medio, tenía, pues conocía de la aceleradora, siempre ha sido como un referente. Las grandes empresas y sobre todo referentes mundiales han salido de acá. Y como bien dijiste, el nivel de aceptación es prácticamente cero. O sea, aceptan el 1%. Creo que aplicamos 20.000 empresas en este batch y pasamos 200 y pico. Entonces, ya de por sí entras, sabes que es un logro, no debe ser el inicio, o esa es la sensación que siempre se nos ha dado, que este es el inicio, más no es el logro, como que lo lograste, ya te puedes ir a casa, sino de verdad que, que tienes acceso. Yo desde el lado de producto y de tecnología he tenido acceso a, a una genialidad colectiva, como acceso a genialidad colectiva, eso es lo que podría resumir. Acá te están constantemente invitando a ser creativo, a explorar o sea, explorar tus límites y ver hasta dónde los puedes sobrepasar. Hay que de pronto desmitificar el tema de que no es que ya estamos en una escuela, o sea, no es que estás yendo a clases ni que te están diciendo eso se hace así o se hace de esta manera. Te están dejando trabajar y tú vives tu día a día, incluso no hay oficinas, todo es por Zoom, todo es virtual. Entonces, lo que sí siento es, bueno, a nivel de otros emprendedores, hay una competencia muy chévere, o sea, donde te estás, de alguna manera también estás comparando tu solución y viendo qué tanto estás aportando frente a lo que los demás están aportando, pero al mismo tiempo también hay muy buena energía, donde lo primero que te pregunta el otro es qué estás construyendo y si hay sinergia también inmediatamente te dicen, hey, puedes usar mi tecnología para apoyarte y hacer lo tuyo sobre la mía o viceversa. Entonces también a pesar de que estamos como en este mundo donde incluso puede haber empresas similares, con ideas similares, también eh, nos podemos apoyar entre nosotros y tratar de crecer juntos. Eso es una metodología muy chévere que desde el día uno te la están poniendo. Entonces, la primera experiencia que tuvimos acá, nos fuimos a un retiro en Sonoma, vamos al norte de San Francisco, en el Valle de Napa. Estuvimos casi 4 o 5 días allá y te exponen completamente a todo. Entonces estás conociendo otros fundadores, estás conociendo nuevas ideas y desde el día uno ya te están diciendo, mira, tu idea la puedes moldear así, puedes hacer esto así, desde el día uno. Y ya cuando entras en esa dinámica, prácticamente estás trabajando las 24 horas del día, o sea, el día no alcanza. Bien, me gusta el término de acceso a genialidad colectiva, porque creo que es uno de los grandes activos a los cuales ustedes pues han llegado. Juan Luis, vámonos un poquito atrás y supongo que al parte del público conoce más, otro menos del tema de capital de riesgo. Ahora con Tony nos dijo, pues queríamos algo grande, queríamos algo que a través de tecnología pudiera ser global. Cuéntanos un poquito, digamos, por qué siguieron ese modelo de venture capital y cómo se refuerza eso, digamos, a través de Y Combinator. Ok, pues efectivamente una de las, digamos, ahorita que me preguntabas, esto se ata con la pregunta anterior que me hiciste de cuáles eran mis motivaciones para pasar de ser abogado a esto, es que como abogado siempre sentí, y muchos lo podemos sentir así sin perjuicio de que hayan abogados internacionalistas y demás, pero uno siempre su solución va a estar atada a algo local. O sea, el mismo ordenamiento jurídico en que te mueves te pone, digamos, unas limitantes geográficas. Y cuando pensamos esto, siempre pensamos en una solución global y que lo que hagamos aporte verdadero valor. Entonces, eso se relaciona también con lo que me preguntaba sobre el venture capital, porque es muy distinto poder pensar
en una empresa que sea rentable en Colombia. Inclusive, Juan Fernando, cuando nos sentamos en Bogotá, tú me mencionabas que, pues sí, una empresa en un modelo tradicional puede ser absolutamente rentable, quizás más que estas empresas de tecnología que a veces rara vez son rentables. Em, pero definitivamente lo que es la diferencia es la solución global y eso es lo que buscan los fondos. O sea, hoy en día un fondo cuando te evalúa, no solo evalúa tu mercado, 50 millones de personas que tienes en Colombia, y que esto es lo que puedes alcanzar ahí, sino está bien, eso lo puedes alcanzar ahí porque naturalmente estás ahí, pero el punto clave para invertirte es qué tanto esa solución puede ser escalable y replicable rápidamente en otros mercados. O sea, ese es un requisito sine qua non, como dirían los abogados, para que hoy en día un fondo aloje los recursos en estas compañías. Y lo segundo es que estando en Y Combinator, pues tienen una exposición enorme. Estamos a 6 días del Demo Day, que es como el día de los inversionistas, donde los inversionistas revisan las 250 empresas que estamos en este batch, pero quizás desde hace 3 meses atrás tenemos correos casi que todos los días. Tony es el encargado del levantamiento de capital en el equipo y Tony diariamente tiene 5 o 6 reuniones con los fondos de capital más importantes del mundo, entonces eso es una exposición que de otra manera realmente orgánicamente llegar ahí es complejo si no tuviese uno este respaldo de Y Combinator. Bien, gracias. Tony, ¿y para ti qué ha sido, cuáles han sido los principales aportes de esta experiencia, de esta aceleración? No, yo diría los dos que acabamos de mencionar, es decir, el primero que mencionó Dani, de juntarte, ponerte en un ecosistema donde todo el mundo piensa tan en grande y está tan capacitado que al final acabas formando parte de eso y ayudando al otro, pero recibiendo ayuda y esa comunidad es valiosísima. Y segundo, el cambio de mentalidad. Yo llegué, obviamente, con una mentalidad emprendedora grande a un nivel estándar, pero la mentalidad emprendedora de Silicon Valley está a otro nivel. Es justamente lo que acaba de mencionar Juan. Es decir, nosotros llegamos, lo que más nos han cambiado es que nosotros llegamos con una idea que en ese momento era muy aplicable a Colombia, a ciertos casos de uso, y vamos a salir de acá, estamos en pleno proceso de transformación, pero con una idea que mañana mismo puede estar en México, en Brasil o inclusive en Europa. Entonces, ese cambio de mentalidad que mencionaba Juan ahora, de pensar en grande, pensar global, es lo primero, y de hecho es un poquito también lo más duro al mismo tiempo de Y Combinator, que te dicen los fondos, te dicen los propios mentores, te dicen, bueno, todo el mundo de que pensemos en soluciones que puedan cambiar el mundo, no solamente que puedan cambiar una sola ciudad. Y eso es justamente el juego del Venture Capital, para bien o para mal, pero te impulsa realmente a cambiar el mundo mucho más de tu zona de confort o lo que estás habituado a trabajar. Entonces, esas dos cosas, el juntar talento y comunidad y el tener una mentalidad global han sido lo más poderoso que nos aportó Y Combinator. Y en este proceso de genialidad colectiva y de pensar, digamos, en el mundo, ¿han surgido dudas para ustedes? ¿Han dicho en qué nos metimos? ¿Qué estamos haciendo Sí, acá? ¿Debería estar en mi trabajo obvio. anterior, tranquilo? Sin duda, sin duda. Constantemente. O sea, hoy mismo te puedo decir. Entonces, no, sin duda, pero forma parte del proceso. Eh, y realmente sin esta presión o sin esta duda, no se llega a la genialidad o no se llega al nivel de éxito que tienen. O sea, no es casualidad que Y Combinator tenga los datos que tú mencionabas, pues 25 unicornios, ¿no? Que son empresas valoradas en más de $1 billón o 100 empresas de mayor capitalización que 100 millones, que estamos hablando de un ecosistema único y ese cóctel que mencionábamos es justamente lo que lleva a eso. Y ese cóctel pues conlleva dudas en el camino que son inherentes al proceso y sin duda lo hemos tenido y incluso en el día a día las tenemos, pero siempre salimos, somos conscientes de que la duda la incomodidad es parte del camino y seguimos y justamente es lo que te lleva pues al éxito, lo
que te lleva, digamos, a poder, por lo menos, apostarle a un negocio que puede ser gigante. Sí, yo Perfecto. Dale, Daniel. añadiendo algo ahí, nosotros en economía siempre pues estamos analizando que los negocios tienen un tiempo de maduración donde tienes que llegar a punto de equilibrio y eso puede tomar un tiempo. Incluso tenemos un chiste que decimos que los japoneses montan negocios a los 20, digamos a 20 años vista y uno de pronto a veces quiere que todo pase hoy y bueno, se mete uno como en esa dinámica y definitivamente acá te hacen es qué tan rápido puedes ser rentable, qué tan rápido puedes llegar a 10x, qué tan rápido puedes lograr los objetivos. Entonces te meten como en ese frenesí que incluso también puede romperte. Entonces es como encontrar un equilibrio. Precisamente hoy en la mañana tuvimos una sesión en YC con sería como un coach para fundadores se llama, se llama Amy, es una founder coach y fue una hora y pico, una sesión increíble, creo que de las mejores que hemos tenido, donde precisamente abordaron todos estos temas que estamos hablando, donde te llevan al extremo, donde tienes dudas, donde no quieres ver a Juan, no quieres ver a Tony, ellos no me quieren ver a mí, eh, cómo lidiar con esa frustración, si estás en momentos de fundraising y de pronto no estás levantando no estás cerrando la ronda como quisieras, cómo abordas eso o cómo pivoteas tu idea, de pronto estás y eso es algo que creo que también te mete en la mentalidad del fundador, y es que de pronto tienes una idea y crees que es muy buena idea y estás súper enfocado en ella, tener la capacidad de decir, tengo que virar ahora y olvidarte de esa idea y echar para adelante con otra. O sea, yo creo que ahí es donde te empiezan a meter en ese concepto y pruébalo rápido. O sea, testea, itera y si no da, cambia, pero no te quedes como con la comodidad. Bien, súper. Bueno, y nos dijeron que están a 6 días del Demo Day y ahora profundizamos en eso, pero entonces es un momento, obviamente, que creo que es un privilegio para nosotros tenerlos a ustedes tres aquí durante hora y media, porque, como hablamos al principio, seguro ni están durmiendo. Lo que se viene es muy importante. Pero, Juan Luis, vamos a aprovechar este espacio aquí para que en 3 minutos vuelvas a contarnos qué es Milio, qué problemas soluciona, cómo generan ingresos y por qué alguien debería invertir en Milio. Ok, perfecto. Pues en Milio nosotros realmente buscamos solucionar un problema que es transversal a todas las empresas y es la posibilidad de automatizar toda la tesorería a través de una hipótesis que nosotros tenemos y es que esto solo se puede lograr si están unidos los pagos y los pagos son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Y hoy en día, digamos, todos los sistemas están aislados, no se comunican en tiempo real y nosotros lo que permitimos es que los sistemas contables, llámese ERP o software de cualquier compañía, se puede integrar en tiempo real a los bancos y hacemos algo allí que se llama iniciación de pagos. Entonces, eso nos permite pues poder tener conectado esas puntas en tiempo real, ahorrando pues muchísimos errores y muchísimo tiempo en procesamiento de todo esto. Entonces, eso hacemos en Milio. En Milio nosotros tenemos nuestros ingresos pues a través de un modelo SaaS. SaaS significa Software as a Service o software como servicio. Y allí lo que tenemos es distintos planes para nuestros clientes dependiendo el volumen de operaciones que ellos hacen. Y de esa manera pues nosotros obtenemos nuestros ingresos. ¿Y por qué invertir en Milio? Para un inversionista es porque tenemos una solución que aborda una problemática que es neurálgica en cualquier compañía, en cualquier mercado y que además tenemos un equipo súper talentoso con una visión y una capacidad de ejecución que pues nos permite llevar adelante esto que estamos proponiendo. Gracias. Bueno, muchos de nosotros leyeron y sufrimos a distancia hace 15 días, digamos, la quiebra del banco número 16 en tamaño en Estados Unidos, pero probablemente el más importante para el ecosistema en el que están Daniel, Juan Luis y Tony en este momento, que era el Silicon Valley Bank. Cuéntenos un poquito, ustedes que estaban allá metidos, cómo se sintió eso, si hubo pánico, si pensaron que el mundo del venture capital se iba a acabar en ese momento y cómo se vivió eso en Y Combinator y en Silicon Valley.
Tony, esa la puedes tomar tú. Sí, sí, sí. No, pues obvio, hubo pánicos al final, bueno, ya deben saber, ¿no? Pero fue primero un error en la gestión de riesgo del banco, pero que no conllevaba ningún tipo de riesgo de quiebra, pero ese error se trasladó un poquito a los grupos de WhatsApp, a las redes sociales y el pánico colectivo causó que todo el mundo retirara los depósitos y ante una retirada masiva de depósitos ningún banco sobrevive. Entonces, no fue una quiebra técnica real del banco, sino fue una quiebra social prácticamente y sí que hubo pánico. No solo por eso, nosotros, no, por suerte, personalmente en Milio no teníamos nada en Silicon Valley Bank, pero sí que teníamos fondos en otros bancos también así digitales, y hubo un pánico de que cualquier banco estaba expuesto a ese riesgo de salida masiva de capitales y de hecho pues abrimos una cuenta en el banco número 1 de Estados Unidos y tenemos ya pues, los fondos depositados allá. Pero sí, hubo un pánico eh, fuerte durante unos días. De hecho, tenemos compañeros del batch que tenían, del batch me refiero del equipo que estamos ahora mismo viviendo en Y Combinator, que sí que tenían los fondos en el Silicon Valley Bank, pasaron un fin de semana terrible y bueno, por suerte, pues el gobierno y la Reserva Federal respondió ante eso. Consideramos, en nuestro caso, y ahí pues sí que comparto una opinión personal, que fue una decisión correcta, pues porque básicamente por un pánico social iban a verse afectadas muchísimas empresas de emprendedores como nosotros, que están apenas arrancando y arrancando pues con el negocio y la escalada de los ingresos. Y bueno, pues quebrar por culpa de ese pánico que se generó habría sido bastante injusto. Entonces, bueno, lo vimos muy de cerca. De hecho, abrimos una cuenta en un banco de los grandes locales en Estados Unidos. Tuvimos compañeros afectados y al final nos alegramos mucho también por la decisión de la Reserva Federal de garantizar Sí, los depósitos. Juan Fernando, para contártelo y humanizártelo un poquito más, literalmente nos bajamos del avión y ni siquiera llegamos aquí al Airbnb, sino que llegamos a la oficina del Chase cerca del aeropuerto de San Francisco. Nos esperaron hasta las 4 de la tarde porque el vuelo se retrasó y ahí estuvimos hasta las 5, pero fue lo primero que hicimos. Literalmente nos bajamos y dijimos, preferimos no correr ningún riesgo, ningún efecto dominó y fue lo primero. Entonces... Y esta comunidad es muy solidaria, o sea, si te soy honesto, la comunidad de los emprendimientos o de los startups son muy solidarios. Esto se tenía previsto que si pasaba esa quiebra de ese banco afectaba al 30% de las empresas fondeadas por YC. Entonces, inmediatamente, digamos, Managing Partner envió un correo a toda la comunidad YC con una petición que firmaba uno de manera digital que iba directamente al presidente de los Estados Unidos. Entonces, no sé, creo que en cuestión de sábado a domingo, porque la decisión fue el domingo, nos estaba contando Gary Tan, el managing partner de YC, que recogieron 135.000 firmas. Entonces son cosas abismales, pero eso también quiere o habla muy bien de cómo este ecosistema realmente reposa en unos agregadores súper fuertes y en una solidaridad mutua. Sin duda, sin duda. Y obviamente la solidez del gobierno americano para respaldar y darle la importancia que tenía el Silicon Valley Bank por su tamaño, pero también por donde estaba y por lo que representaba. Importantísimo. Supongo que ahora las cosas están más calmadas y como lo dijeron en 6 días ustedes, entonces van a estar presentando a Emilio frente a cientos de inversionistas. Cuéntenos cómo se sienten, cómo se están visualizando en el auditorio frente a estos inversionistas y cuál es la expectativa para ese día. ¿Y qué es un Demo Day? Pues empecemos desde qué es un Demo Day hasta cómo se sienten y cuál es la expectativa de ustedes. Bueno, no, un Demo Day es justamente eso. Es un nombre un poco fancy, un poco gringo puesto a eso, pero al final es solamente presentar, ni siquiera en un auditorio, es virtual, es una sala así, pero en lugar de con 30 personas, con 500, donde tenemos literalmente 60 segundos, ni más ni menos, o sea, así, para presentar el mercado que estamos atacando, cuál es la problemática en ese mercado y cómo la estamos resolviendo. Es tan sencillo como eso. Una sola lámina, 4 puntos, una cosa que nos enseñan mucho en Y Combinator es ser en la comunicación muy directos. Creo que el latino en general tiende a dar muchas vueltas cuando comunica y hablar mucho. Acá nos regañan mucho, tipo, siempre nos dicen, mira, esto que acabas de decir, que llevas 3 minutos hablando, lo podrías haber dicho en 20 segundos.
Entonces, en un minuto tenemos que explicar nuestra empresa. Así es, eso es el Demo Day, una sala con 500 personas en un Zoom igual que este. Se publica una lámina y tenemos 60 segundos para explicar lo que estamos haciendo. Y a raíz de ahí, pues inversionistas ángeles y algunos fondos ponen inversión pues, para que la empresa pueda seguir creciendo. Y ese es un poquito el Demo Day. Para nosotros es obviamente muy importante, sin embargo, pues bueno, solamente un paso más en el camino. Lo que nos importa más es un poquito la formación que estamos recibiendo y todo la evolución de nuestra idea en este proceso. Y el Demo Day, pues bueno, es el día final del programa, te presenta la idea, consigues cierta inversión pues para poder seguir creciendo y regresar al trabajo. Entonces, pues bueno, es una gran oportunidad de presentarse uno personalmente y la empresa al mundo inversionista global y conseguir pues cierta inversión. Y eso pues básicamente es literalmente una sala igual que esta con 500 personas y 60 segundos para presentar. ¿Quién va a presentar? Es obviamente en inglés, supongo que toca memorizarla. ¿Y qué esperan ustedes como resultado? ¿Qué están buscando? ¿Cuánto están buscando? Súper. Voy a presentar yo en este caso, como decía Juan, que estoy a cargo de esta parte de la organización. Y bueno, lo que estamos buscando es aproximadamente entre $500.000 y $1.000.000 adicionales para poder seguir creciendo en Colombia, tanto a través de inversionistas ángeles como propios compañeros del batch que ya nos han invertido eh, tickets pequeños para formar parte de esa cantidad. Y bueno, lo tenemos abierto a cualquier persona realmente del mundo y de Colombia que pueda estar interesado. Entonces, es un poquito lo que estamos buscando, una cantidad que oscile entre 500.000 y $1.000.000 que nos permita seguir construyendo el equipo localmente en Colombia y en México, que es nuestro siguiente mercado, y crecer el producto. Juan, Muy ahí bien. para Dale, darte Daniel. contexto, a Tony lo tenemos practicando. Tuvimos sesión, tuvimos sesión incluso con nuestros partners, que son, digamos, los mentores, y con cronómetro en mano, pasábamos grupitos de 6 o no me recuerdo, de 8, de 10, eh, donde Tony tuvo su espacio, luego venía la otra empresa, luego venía otra, estábamos como que tratando de replicar cómo va a ser, y creo que leyó su pitch en 30 segundos o algo así. Entonces le dijeron que tenía todavía una ventana de 30 segundos más. Entonces, bueno, nos están dando las guías de cómo debería ser el pitch perfecto en 60 segundos. Gracias, Dani. Pregunta, ¿y qué pasa después? ¿Qué pasa después de Y Combinator? ¿Cuál es el plan de ustedes? ¿Qué sigue para Millie? No sé si quieren Ok. responder, Juan. No, realmente como decía Tony, Y Combinator parece una meta, pero en realidad parece como si uno hubiese logrado el éxito, lo que uno persigue, pero en realidad es un escalón más que lo que te pone es hacer un trabajo pues mucho más fuerte y luego pues de que ya tienes fondos contigo, ya también no solo empiezas a trabajar con los partners de YC, sino con los fondos, ¿no? Que ya empiezan a ser también quienes son pues tus jefes y te acompañan un poco en el día a día. Entonces, en nuestra visión, pues hacer una ejecución en Colombia muy clara y muy rápida de lo que queremos, pero teniendo puestos los ojos ya en mercados como en México y sobre todo entendiendo desde ahora cómo funcionan esos espacios, pero desde ahora con los ojos también puestos en México. Y quitarle de pronto también darle la demonización que de pronto hay sobre el Demo Day. Entonces todo el mundo desde el día uno te está hablando Demo Day, incluso hay un contador en el navegador. Cada vez que abrimos una ventana nueva para buscar cualquier cosa en el navegador, tenemos el contador que inició en 300 días, no sé, ciento y pico días, perdón, y ya quedan 6. Entonces, darle eso, o sea, no verlo de pronto como es ahora o nunca, es una ventana importante, un escaparate eh, donde de pronto nunca vas a tener alineados a todos esos inversionistas escuchándote por 60 segundos, pero tampoco es digamos, el aprendizaje que saco de todo esto es que tampoco es el único momento en que lo vas a tener. Entonces yo creo que al final es ir a trabajar, lo que le siga a Emilio es ir a trabajar muy duro
a diseñar un producto que la gente quiera usar y tener tracción. Ya cuando tienes una tracción, puedes tener 1000 demo days. Todo el tiempo se volvería un demo day. Bien. Bueno, y antes de finalizar y abrir a nuestros asistentes la pregunta, esta pregunta sería para Juan Luis y Daniel. Dado que Atarraya obviamente se enfoca en Córdoba, dado que ustedes vienen de Montería, nos encantaría que nos dijeran qué le dirían ustedes al Juan Luis y al Daniel de hace 20 años o a los Juan Luises y Danieles que están en Montería y que están en Córdoba, que no tienen en su radar este camino que ustedes han recorrido. ¿Cuál sería un consejo? ¿Cuál serían unas palabras para que pensaran en posibilidades como estas? Ok, en mi caso, lo que le diría al Juan Luis de hace 20 años es, sigue siendo igual de terco de como eras hace 20 años. Eso lo hubiese dicho porque el ser terco me permitió soñar. Y le decía a Daniel justamente caminando el segundo día que llegué aquí, yo decía, ¿cuántas generaciones se necesitan para tener, digamos, un nivel de desarrollo, ni siquiera de infraestructura, sino algo similar a esto? Y definitivamente para poder nosotros tener algo similar a lo que tienen estas culturas, tenemos que soñar y tenemos que seguir por el camino de la educación. O sea, realmente a Y Combinator no se llega por suerte, hay que estar muy preparados, es algo que ellos miran mucho, de hecho en estas etapas tan tempranas es al equipo al que más tienen en cuenta, más que a la misma idea. Eh, y le hubiese dicho también que estuvo muy bien prestar tanta atención en el británico, aprender inglés, así haya sido también con dificultades en su momento, con las dificultades que tiene un colegio bilingüe en Montería de conseguir el recurso humano, pero esas son dos cosas que le hubiese dicho Juan Luis hace 20 años y estoy contento con eso y creo que la oportunidad para que existan emprendimientos digitales desde Montería es toda y no, creo que las entidades públicas no han visto ese potencial que hay en Montería. O sea, si yo les hubiese dicho a ustedes que en Lorica habían 60 desarrolladores trabajando en empresas de todo el mundo, pero desde Lorica no lo hubiésemos pensado y lo tenemos y es algo que podemos impulsar. Sí, yo seré un poco breve, pero ¿qué le diría a alguien en Montería o en general en una ciudad pequeña que de pronto no se caracterice por ser una ciudad 100% digital? Es que eh, tener acceso a este tipo de programas no es imposible. Cada vez estamos más digitalizados, está el Internet. Pues nosotros ahora contamos también con el privilegio de poder abrir esa puerta para otros monterianos, así como de pronto cuando llegaron los de Rappi, nos abrieron puertas también a nosotros como colombianos y, y digamos que una vez que ya uno va viendo que otros paisanos, otras personas de la región también están logrando este tipo de cosas, se deja de pronto de sentir que es algo imposible o inalcanzable. Entonces, ya, simplemente, el único consejo que le daría es que apliquen o sea, no le tengan miedo a aplicar este tipo de programas, ya sea de emprendimiento, programas de maestría, de especialización en el exterior. Esto no solamente pasa con Y Combinator, pasa también con muchas personas que no se educan en el extranjero porque nunca aplicaron a la beca. Les dio miedo la beca, les dio miedo que no los aceptaran y ya cuando no aplicas ya tienes el no por respuesta. Eh, entonces, en ese lado, pues sería como eso. eh, y aprovechar que estamos en el momento idóneo o el mejor momento en la historia de acceso a información. La información es muy fácil de acceder ahora y cualquiera que tenga internet puede aprender muchísimo. Entonces, eso, que se eduquen bien. Al final es a donde, digamos, lo que puede hacernos llegar lejos. Gracias, Daniel. Y Tony, tú como extranjero que has trabajado con monterianos, que has trabajado con colombianos, ¿qué nos dirías a los jóvenes o qué les dirías a los jóvenes colombianos después de haber vivido esta experiencia? No, pues yo suscribo también un poquito las palabras de Daniel, que diría en primer lugar
que nada es imposible a pesar de que algo parezca llegar a Silicon Valley. Inclusive yo vengo también de una, bueno, yo nací en Barcelona, pero mi familia es de Palma de Mallorca, que es una ciudad pequeña en una isla, de hecho, en España. Y bueno, pues que nada es imposible. Llegar a Silicon Valley y llegar a la mayor aceleradora de startups y de compañías del mundo no es imposible para nadie, pero que tampoco significa que sea fácil. Es decir, no es imposible, más no es sencillo, requiere, por un lado, el esfuerzo y el querer llegar, y por otro lado, la formación, justamente lo que decía Daniel. Entonces, ese doble mensaje me parece muy poderoso, es decir, todo el mundo puede estar ahí si se lo propone y si realmente le dedica el esfuerzo a formarse, a aprender. Puede ser aprender desde propia Montería, desde Mallorca, desde lugares relativamente que parecen aislados, pero hay que meterle ese esfuerzo, esa intención para poder llegar. Entonces yo diría que la combinación de confiar y creer que nada es imposible, pero estar dispuesto a trabajar para ello es la que permite que cualquier persona en cualquier lugar del mundo llegue a ese destino. Nosotros en nuestro batch tenemos múltiples fundadores latinos de rincones del continente, fundadores africanos, fundadores asiáticos, fundadores australianos, por tanto, de todos los lugares del mundo, sin importar dónde. Por tanto, nada es imposible. Sin embargo, el, el, la característica en común es que todo el mundo, pues eso, tiene una muy buena formación, y por muy buena no me refiero grandes escuelas privadas, me refiero muy trabajada en aspectos muy importantes y le ha metido el esfuerzo para llegar ahí. Gracias, Tony. Jairo, antes de abrirlo a preguntas, me gustaría simplemente pues hacer como un resumen. Primero, agradecer a Juan Luis, a Daniel, a Tony de nuevo. Están a 6 días de probablemente el momento más importante, no definitivo, pero sí importante, de este trabajo que han hecho a través de Y Combinator, y tenerlos aquí creo que es un privilegio para todos. Sabemos que no han dormido mucho, así que muchas gracias. Y de lo que Gracias a vimos ti. en esta hora, yo quisiera como resaltar tres temas importantes. Ustedes hablaron empezamos hablando de resolver problemas, y yo creo que una de las características fundamentales de los emprendedores es que tienen una pasión o una terquedad, como dijo Juan Luis, por resolver problemas y por soñar que pueden resolver problemas. Creo que es un elemento fundamental de lo que hemos hablado hoy. Segundo, hablaron ustedes de la importancia del equipo, de configurar equipo. Se conocieron, dijeron, puedo resolver este problema, puedo lanzarme, pero solo con este equipo. Confiar en el equipo, trabajar en el equipo y salirse de la zona de confort. Ustedes tres venían por caminos diferentes y decidieron que se iban a lanzar y que se salían de la zona de confort, y que estaban dispuestos, por la pasión que tenían por resolver un problema, de salirse de esta zona de confort. Y tercero, retarnos y retarse a mirar oportunidades globales, que es algo, creo que es un mensaje muy importante para quienes estamos en Colombia. El mercado es el mundo, y podemos desde Colombia abarcar mercados globales y buscar oportunidades globales. Para mí ese es como un resumen un poco de lo que ustedes han dicho, de lo mucho que han dicho, de todo el valor. Y pues de nuevo, gracias por este espacio. Están a 6 días de un momento muy importante. Sé que les va a ir muy bien, pero también sé que les va a ir muy bien después del Demo Day, y que Emilio va a seguir creciendo, y que vamos a escuchar de ustedes y vamos a escuchar cosas grandes de ustedes. Así que muchas gracias, y Jairo, te cedo la palabra para que, si quieres, moderes las preguntas. Gracias, Muchas Juan gracias a ti, Juan Fernando, Fernando. por la moderación del panel, y le agregaría a tu resumen algo que ellos dijeron: el valor de la educación. Yo creo que es algo fundamental, lo hemos hablado varias veces en las tertulias de Atarraya, pero indiscutiblemente una vez más aparece claro que ese es el camino como la mejor vía para la construcción de capital humano, que es el que logra y permite que los países avancen de manera sostenida. Yo quiero, en primer lugar, antes de abrir a las preguntas, y estoy seguro que en esto interpreto el sentir no solamente de la gente de Atarraya, sino también de los participantes, expresarles un sincero reconocimiento y un mensaje de felicitación a ustedes tres por lo que han logrado. Aunque ustedes dicen que apenas están empezando, y es verdad, no obstante, el camino recorrido es significativo, porque al margen de lo que suceda en el Demo Day o de lo que venga más adelante, lo cierto
es que ustedes han transformado su mentalidad en este proceso. Ustedes han crecido de una manera impresionante. Yo estoy seguro que si ustedes hacen un balance de cómo eran el día que llegaron a Y Combinator y cómo son hoy, seguramente habrá una lista larga de aprendizajes, de crecimientos, también de frustraciones, pero hoy ustedes son otras personas para el mundo y eso es en sí una ganancia tan grande como la propia empresa que están creando. Entonces, de verdad que un reconocimiento muy especial en nombre de toda Atarraya. Me atrevo a afirmar que es un caso que se debe convertir en un caso referente para muchos jóvenes de nuestra región que hoy solamente aspiran a volverse contratistas del Estado o a tener algún negocio convencional de compra y venta de ganado. Yo creo que abrir el mundo, abrir la mente de las personas es lo que a mí personalmente más me impresiona de la historia que ustedes han contado y que, como decían Daniel, Tony, Juan Luis, está al alcance del que quiera. Recientemente también conocí otro caso de otra persona de Atarraya que lo que tú decías, Daniel, aplicó a las 3 mejores universidades de un programa que quería hacer en los Estados Unidos, fue aceptada en las 3, consiguió becas en una de esas 3, y yo creo que esas son las historias que valen la pena contar y que generan esperanza para que Colombia siga adelante. Entonces, mil gracias nuevamente, muchas felicitaciones, un aplauso sentido y no me extiendo más porque estoy seguro que los participantes quieren tener la posibilidad de hacerles preguntas a ustedes, de manera que quien quiera comenzar bien pueda levantar la mano y aquí vamos repartiendo la palabra. Jorge, por favor. Sí, muchas gracias. Excelente presentación, excelente moderación, fantástico. Realmente me pareció fascinante. No sabía de qué se trataba esto, a pesar de que estaba trabajando con Juan Luis por 1 año y medio, casi 2 años en Atarraya. Me parece estupendo. Hay una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes tienen inversionistas colombianos? ¿Cuál es el monto mínimo que reciben de inversionistas colombianos? En caso de que alguno de los aquí que presentes quiera participar como inversionista en la compañía de ustedes. Ok, ok. Muchas gracias, Jorge. No habíamos tenido tiempo de hablar de esto tan en detalle, siempre por ahí como pinceladas. Pero sí, inclusive la gran mayoría de nuestros inversionistas son colombianos hasta esta etapa, más Y Combinator y unos angels que tenemos, unos inversionistas ángeles. Y el ticket promedio o el ticket mínimo es de $10,000. Y también acá es lo que te digo, hay mucha guía de la industria. De hecho, el contrato que utilizamos para poner un ejemplo es un contrato que hace Y Combinator. Entonces es algo que está disponible para todos y que facilita mucho la inversión porque no tiene uno que discutir términos porque son términos estándar. Entonces son como todas las facilidades que uno ve en esta industria de que las cosas puedan suceder y de que ese gap transaccional se supere más rápido. Pero sí, la gran mayoría son inversionistas colombianos, Jorge. Y eres bienvenido. Bien, bien, lo pensaré, ¿no? Seriamente. Gracias, Con la gracias. esperanza de que eso dé frutos muy grandes para luego pasárselos a Atarraya. Gracias. Ese es el mejor Muchas ahorro gracias, Jorge. pensional, Jorge. Ah, Es el mejor ahorro pensional. exactamente, no, no el de Colpensiones. ¿Quién más quiere intervenir o hacer preguntas? Jairo, Sí, adelante, Rogelio. sí, no, también pues felicitarlo por esta exposición y por los emprendedores. Y me llama la atención los emprendedores de Montería también. Y quiero comentarles algo sobre esto. Montería, recientemente, hace muy poco, pues un ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte que trabajó muchísimos años en Bogotá con empresas multinacionales, decidió venirse para Montería y seguir trabajando con las mismas empresas multinacionales. Claro que había un gancho ahí de una amiga que la invitó para que se viniera para acá, ¿no? Pero digo, no, estoy cansado de Montería, de Bogotá,
no quiero seguir allá y quiero venirme para Montería y está amañadísimo. Dice que ya no se va para ninguna otra parte. Es un emprendedor, trabaja mucho con desarrolladores también de estas empresas multinacionales en Montería. Gracias, Rogelio, por el comentario. Javier, tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Bueno, mil gracias. Quiero felicitar a Tony, a Daniel y a Juan Luis. De verdad que sé lo complejo que es hacer un startup. No quisiera ni siquiera imaginarme lo que es un fintech en comparación con un dispositivo médico, pero sé lo complejo que es. Les auguro muchos éxitos y sé que, como bien ustedes lo reflejan, hay días altos, días bajos, pero lo importante es seguir adelante, de verdad. Los quiero animar de todo corazón y realmente es un ejemplo, porque creo que toda la economía nueva va en el camino que ustedes están tomando, de verdad. Felicitaciones. Muchas gracias, Javier. Y bueno, muy honrado, bueno, las palabras de todos y también de parte tuya. Ojalá pues podamos coincidir por acá en Estados Unidos. Claro que sí. Tienen que venir a Boston. Eh, Acá Me tengo, encantaría. sí, mi vecino fue el Maravilloso. fundador de SoFi, Dan Macklin, un inglés y pues ya se retiró, fue cofundador, estudió en Stanford y pues sigue, está casado con una colombiana, Samaria, para que sepan, y quizás pueda invertir con ustedes, así que sería un buen nexo. Ok, ok, muy bien, interesante. Javier, para Sí. que lo tengas Lo voy a presente, anotar. la única condición que Juan Luis pone para esos viajes es que le deje una gorra de los Medias Rojas. A Jorge le tocó darle una de los Nationals. Así es, Jairo. Una de lo La, de Washington, pero me tocó recorrer todo Washington. tengo otro método, Jairo. Estoy intercambiando gorra de los Medias Rojas por un poquito de suero, para que sepa. Es un intercambio. Esa es mi forma de financiarme. Ah, Qué labor. Muy bien. muy bien. ¿Qué otro comentario o pregunta hay de los asistentes? Yo tengo otra pregunta adicional, pero no quería hacer más, pero ¿ustedes tuvieron acceso al mercado de capitales colombiano, digamos, al sistema financiero directamente para financiarse? Y si tuvieron acceso, ¿cuán difícil fue conseguir eso? Y No, las reglamentaciones en Colombia, ¿cómo los afectaron? ok, pues la verdad no tuvimos acceso a ningún tipo de financiación por parte de ninguna entidad financiera en Colombia, ¿no? De hecho, con algunas inicialmente que hablamos, todas piden por lo menos 1 año y medio o 2 años de operaciones para por lo menos, eh, digamos, evaluarte. Entonces, no tuvimos ese apoyo. Y me repite, Jorge, la segunda pregunta. Y, pues, ya se me olvidó, tengo el La problema de short-term reglamentación. memory, que es terrible. La reglamentación. La Pues fíjate, reglamentación, sí. En Colombia, la reglamentación de lo que nosotros estamos haciendo ha venido evolucionando positivamente. En el gobierno anterior se expidió el decreto de Open Finance, de finanzas abiertas y de Open Banking. Son dos decretos que han cambiado mucho y que por lo menos ya van a permitir automatizar pagos, que es que en Colombia es una cosa súper arcaica tener que estar mandando pantallazos de pantalla para después tener que identificar quién es, etcétera. Por lo menos ya esa regulación se está bien abriendo. No sabemos qué pase ahora, pero por lo menos hasta el año pasado era una reglamentación que venías, digamos, tomando posiciones un poco de vanguardia en el ecosistema suramericano, sobre todo. Juan Luis, yo tengo una pregunta para ustedes tres y tal vez particularmente para Daniel. ¿En qué medida el limitado acceso a Internet en Colombia podría ser una barrera para la penetración del negocio de ustedes, por ejemplo, en empresas del sector rural, sobre todo?
Muy buena pregunta. Eh, Ahí también va lo que se llamaría especialización también del cliente ideal. Pues nosotros también tenemos que, antes de empezar por el problema de la falta de acceso, me iría más bien a que incluso para nuestro modelo de negocio también tenemos que definir, una de las tareas que tenemos nosotros como equipo es definir cuál es nuestro cliente ideal y si sabemos que nuestro producto es 100% intensivo en Internet, en temas digitales, pues ya sabemos que no podemos de pronto acceder a ciertas poblaciones. O sea, en eso es algo que nosotros también tenemos que identificar en el modelo de negocio y como limitante, poco a poco han venido surgiendo nuevas iniciativas de cómo se puede digitalizar también la zona rural. Yo estuve apoyando eh, temas también de internet en zonas rurales, eh, temas de gobierno, entonces ya han habido un poco de iniciativas, ya la penetración también de los teléfonos móviles en zonas rurales también va incrementando y por lo menos que sirva para compartir internet en todo un hogar. Entonces, bueno, ahí hay formas ya de cómo se puede entrar. En nuestro negocio particularmente no nos va a afectar porque, como te digo, nuestro sector está un poquito más especializado y, y va enfocado de pronto en lo que sería como el mid-market, sería como empresas de un poquito más grandes, una pyme pequeñita. Bueno, y yo quiero aprovechar otra pregunta. Acá hay personas en este espacio muy vinculadas con el tema de la educación. Tenemos a Eduardo Vélez, que un día nos deleitó con una exposición sobre educación, Rogelio Vélez también, que es vinculado a la educación en Córdoba. Y ahí el tema que yo quisiera preguntarles es a ustedes es el siguiente. ¿Sienten ustedes que las habilidades, que que las capacidades y talentos que requiere un emprendedor son las que les dio a ustedes en su momento el sistema educativo por el cual pasaron? ¿O qué recomendación le dirían ustedes a una persona como Rogelio, como Eduardo, a todos los que están acá cerca de la educación? Oiga, pónganle ojo al desarrollo de estas capacidades, que esto es fundamental para emprender. Si quieres, empiezo yo. Dale, Eduardo. Y me van a excusar por lo que voy a decir. Primero, con Jorge García, a propósito, hace un par de meses asistimos a una conferencia de un profesor de la Universidad de Chicago, donde mostraba cómo la creatividad, el desarrollo tecnológico se estaba desarrollando mucho más con la inversión directa en la educación de las personas que que en la financiación, en la investigación, en los centros de investigación y en las empresas haciendo investigación en las empresas. A largo plazo era más importante educar a la gente, el human capital, para obtener a largo plazo creatividad, tecnología, innovación. Entonces, ahí hay un aspecto importante porque todo lo que están haciendo ustedes ahora mismo es exactamente eso, están innovando, están creando. Pero, y ahí, aquí es donde yo quiero que me excusen lo que voy a decir, porque hay que discutirlo con mucho detalle. Si estudian mucho, les pasa lo que nos pasó a Jorge García y a mí, que terminamos aquí en Washington haciendo hoy lo que hemos hecho en los últimos 50 años. Ojo, no sé si me explico. Sí. Jairo, Jairo, quedaste como turulato con lo que acabo de decir. No, totalmente. Yo creo que es una reflexión muy válida, Eduardo, porque hay un momento en que uno tiene que controlar el apetito de conocimiento y volcarse a la aplicación de lo ya aprendido. Exactamente. Entonces ahí hay un aspecto
muy personal, muy particular, que la gente tiene que descubrirlo para explotarlo. ¿Ok? Entonces, la respuesta, hay una respuesta general que coincide con lo que tú estabas diciendo, de que el desarrollo del capital humano es sumamente importante para esto, pero la particularidad de la creatividad, si la sabes explotar, te va a dar mucho más resultado en este caso que la educación así general y más amplia. Hay que combinar las cosas. Y mira que casi todos estos, yo no he visto un estudio que haga la correlación entre la educación y el éxito de todos estos innovadores, pero creo que vas a encontrar una correlación positiva y unos outliers grandísimos en aquellos en que han desarrollado la creatividad individual. Mira, en el caso, mi hija aquí estudió en un colegio en Bethesda y dos de sus compañeros se fueron a estudiar lo que querían estudiar. Cuando se graduaron de bachillerato quisieron hacer, tuvieron ofertas para irse a trabajar con Microsoft, pero ellos querían tener su educación y se fueron a las universidades donde quisieron. Hoy, 20 años después, los tipos tienen una cantidad de cosas que han creado ellos, los dos juntos, que es impresionante. Se conocían su capacidad y conocían lo que querían hacer. Gracias, Eduardo. Escuchemos ahora la visión de Javier. Por favor, Javier, adelante. Un segundo. Yo creo que hay dos enseñanzas que el grupo de Daniel, Juan Luis y Tony están mostrándonos aquí, que realmente una de las enseñanzas más importantes que está dando la academia se llama, y además que están contratando basados en eso, es colaboración. El hecho que hoy tengamos un español, dos monterianos de diferentes afinidades profesionales, juntarse, poder hablar el mismo idioma y poder hacer cosas, eso es invaluable en cualquier compañía hoy en día. Y eso no lo están educando, por lo menos a mí no me lo educaron, no fue una educación que me trajo. Realmente nuestra educación, por lo menos desafortunadamente, fue muy individualista y básicamente a mí me publicaban los puntajes en un tablero y uno se reía el que estuviera de último, ¿sí? Eso hace que no haya esa colaboración. Hoy vemos este ejemplo que a mí me encanta verlo, y otra cosa que dijo, creo que Daniel o Juan Luis, de haber estudiado inglés. El bilingüismo es obvio que trae unas ventajas enormes para poder hoy presentarse a YC y poder hablar, y Tony, que va a presentar pronto en 60 segundos, poder, y eso fue lo primero que aprendí aquí en Estados Unidos, de que era realmente, deje de hablar carreta, simplemente póngale una página. Unos grants que yo tenía en NIH, al principio era una hoja y no te podías pasar de esa hoja. En el colegio La Salle de Montería, que lo quiero y lo adoro con todo mi corazón, pesaban el trabajo, lo pesaban, y el más pesado era el que mejor le iba. Entonces, fíjense la diferencia educativa, y creo que ustedes tres nos han dado un ejemplo de para dónde va el mundo y qué es lo que está haciendo, qué es lo que realmente tiene acogida, ¿no? Sí, aprovecho el comentario tuyo, Javier, para reforzarlo. Dentro de las famosas habilidades del siglo XXI, han mencionado, hay algunas que ustedes tres han venido aplicando en lo que están haciendo. Una, como decía Javier, es exactamente la de trabajar en grupo, la de ser lo suficientemente capaz de trabajar con personas de diferentes expectativas, conocimientos, áreas, etcétera, integrarse como equipo. Otra importantísima que ustedes también la han mencionado en forma recurrente es la de poder comunicarse en forma efectiva, comunicación efectiva.
Otra que ustedes también la han mencionado, directa e indirectamente, es la de ser capaces de buscar dónde está la información que necesitan para resolver sus problemas. Y yo creo que ustedes son un ejemplo que confirma la idea de eso que llaman las habilidades del siglo XXI. Y una propaganda para Colombia. Hay un modelo educativo que yo creo que cada vez que hablo con ustedes se los menciono, que es el de la escuela nueva en Colombia, que empezó a funcionar hace muchos años en zonas rurales, hace como 40 años en zonas rurales colombianas, que fomentaba mucho, Javier, esta necesidad de trabajar en grupo, donde el muchacho más avanzado ayudaba como tutor a los menos avanzados, totalmente diferente a lo que me pasó a mí también en el Colegio Salesiano. Mi educación fue como la tuya en La Salle, donde el que triunfaba era el que individualmente lograba más. Pero Escuela Nueva fomenta esto del trabajo en equipo, de la tutoría, el más avanzado, donde el profesor no es la única persona con capacidad de enseñar. Todos están en capacidad de enseñar. A propósito, el modelo es tan bueno que se ganó el primer premio G-Dan de educación, que es como el premio Nobel de educación, donde entre otras cosas el premio es de $4 millones, no de $1 millón como el Nobel. Este es de $4 millones y se lo ganó una colombiana, una de las que diseñó el modelo de escuela nueva, que son cosas que no se conocen mucho, pero hay que mencionarlas. Muy bien. Bueno, llegó la hora de despedirnos y no podemos hacerlo sin antes reiterar los agradecimientos, pero sobre todo enviarles a ustedes allá en Silicon Valley la mejor energía desde acá para lo que viene. Estamos seguros que serán cosas muy positivas. Una humilde solicitud, no se olviden de Atarraya cuando sean seguramente un unicornio. Dele, así sea un gusanito a Atarraya, no tanto un unicornio, para que Atarraya siga promoviendo estas buenas ideas. Y de verdad, Juan Luis, Tony, Daniel, muy complacidos de tenerlos, orgullosos de lo que nos han contado hoy y todos los éxitos en lo que viene. Un fuerte aplauso. Juan Fernando, tremendas gracias también por tu moderación, gran papel. Tuvimos un formato muy agradable y para todos también gracias por acompañarnos en esta tarde. Nos vemos el mes entrante si todo va bien. Muchas gracias y muchos éxitos. Muy bien. Muchas gracias, Juan Fernando, Jairo y Atarraya. Muchos Gracias a éxitos. todos. Yo les digo suerte. Mucha suerte. Estoy seguro que lo van a conseguir. Sí. Gracias. Excelente, Chao. excelente. Que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego. Feliz noche. Chao.